Durante la pandemia, Valentina Crespo tuvo la oportunidad de pasar más tiempo que nunca en su casa, acompañada por su madre y su abuela. El contexto de la cuarentena parecía negativo y desesperante para todo el mundo, pero a esta niña de 14 años le sirvió para tomar distancia de algo que venía ocurriéndole hacía casi una década y no podía poner en palabras. Cuando un día de marzo su mamá le confirmó que podría reanudar las visitas a casa de su padre, Valentina se derrumbó. La perspectiva de volver a pasar tiempo con Ricardo Crespo la hizo entrar en pánico, y así fue como contó lo que llevaba callando hacía tanto tiempo. Su padre, un reconocido actor y cantante mexicano, la sometía a toda clase de abusos sexuales desde que era pequeña, y esos delitos se habían incrementado desde que, 3 años antes, el hombre se había divorciado de su mamá y la niña pasaba días enteros a solas con él. Pero, por fin, había logrado romper el cerco de silencio y miedo. Solo quedaba hacer la denuncia y esperar que la justicia estuviera de su lado. ¿Quién era Ricardo Crespo y qué lo llevó a cometer estos aberrantes hechos sobre su propia hija? La historia de hoy es la de un hombre bifurcado entre la fama y la perversión. Al momento de su detención, Crespo tenía 45 años y era bastante reconocido en México por su participación en el grupo Garibaldi, durante la última generación de este proyecto pop a fines de los años 90. A partir de allí, consiguió una fama que le abrió paso por el mundo de las celebridades mexicanas y supo combinar en paralelo la carrera de actor con la de cantante. En los primeros años 2000 inició su camino en el ambiente de las telenovelas, una industria por demás ambicionada por los jóvenes actores latinos. Tuvo papeles en De pocas pulgas durante 2003, siguió con un rol en Piel de Otoño 2 años más tarde y luego, en 2007, se sumó al elenco de Sexo y otros secretos. Crespo era un veinteañero de aspecto atractivo y una belleza magnética, que le dio boleto de entrada para ser modelo y participar en otros programas de ficción mexicana como ¿A que no me dejas? Y en la serie Hasta que te conocí, proyecto biográfico sobre la vida de Juan Gabriel. Se iba apuntalando como futuro galán y tenía todo para triunfar. Con el correr de los años, siguió abultando su currículum al participar en Antes muertas que Lichita, Corazón que miente y La candidata, pero sin lograr consagrarse. Estuvo en no menos de 20 telenovelas, entre las que se incluye la mundialmente famosa Rosa de Guadalupe, pero casi siempre quedaba relegado a roles secundarios. Para ese entonces se preguntaba si el futuro realmente estaba en la ficción televisiva y fue probando suerte con otros caminos, como integrar el ensamble musical masculino Los Caballeros Cantan. También logró sacarle provecho a su cuidado físico en el programa Ponte Fit de Unicable, donde lo conocían como el Chef Hot. Básicamente mostraba distintas recetas de cocina vestido únicamente con un delantal de cocinero. En el contexto de este programa, justamente es que en una oportunidad invitó a su hija para que lo asistiera. La pequeña, sonriente pero a la vez cohibida por las cámaras y reflectores, se puso junto a su padre en una escena que luego se tornaría bastante perturbadora. Ocurre que, aunque la vida de Ricardo Crespo parecía transcurrir con normalidad, algo muy terrible estaba por salir a la luz. Antes de meternos de lleno en la denuncia, vale decir que Crespo había conocido a quien fue su ex esposa cuando ambos tenían poco más de 20 años. María Angélica Rodríguez estudiaba, al igual que él, en el Centro de Educación Artística de Televisa y mantuvieron un vínculo en apariencia sano y fuerte durante 16 años. A diferencia de Crespo, María Angélica nunca fue una persona tan pública y cultivó el bajo perfil, especialmente cuando salieron a la luz las denuncias. De acuerdo con datos de People en español y el diario El Tiempo, ella nació en Colombia, pero se mudó siendo muy joven a México, donde trabajó como modelo. Además de Valentina, la pareja tuvo un hijo varón y los 4 vivieron una temporada en tierra mexicana para luego mudarse a Colombia y más tarde retornar a la capital de México. Poco después de haber regresado, se divorciaron. Hasta ese momento, nada parecía salirse de los carriles de una relación que había llegado a su fin pacíficamente después de muchos años, pero un oscuro secreto estaba esperando el momento justo para ser revelado. Yo viví abuso sexual desde que tenía 5 años de parte de mi papá. Esto fue de los 5 años hasta los 14 años.
octubre del año pasado, yo decido denunciar. Bueno, yo decido hablar primero con mi mamá, con mi abuelita, con mi hermano. Les cuento, les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Pasó menos de un mes, decidí denunciar. Cuando Valentina le contó a su madre el infierno que llevaba años viviendo con su padre, la primera reacción de la mujer fue creerle. En entrevistas posteriores contó que en ningún momento dudó de la veracidad de los hechos que su hija le relataba. Le mostró su apoyo inmediato y decidió poner fin a ese calvario de la manera más rotunda. Hicieron la denuncia por abuso sexual de menores ante las autoridades. Empezaría así un nuevo capítulo en esta historia, marcada por una gigantesca cobertura mediática que siguió cada paso de padre, madre e hija y puso bajo la lupa todos los detalles de este macabro caso. El 15 de febrero de 2021 comenzó a circular en los medios de comunicación mexicanos que existía un archivo de la Fiscalía que investigaba a un tal Ricardo Crespo. Tras algunas averiguaciones, los periodistas constataron que se trataba del ex integrante de Garibaldi y que la acusación que pesaba sobre él era gravísima. Al día siguiente se concretó el arresto de Crespo, ya bajo la acusación formal de abuso sexual a su hija. El periodista Carlos Jiménez se mostró desde el comienzo muy metido en el caso y compartió que la denuncia por parte de la expareja de Crespo llevaba varios meses en poder de los fiscales. Lo detienen acusado de violar a su hija de 14 años de edad. Es una denuncia bastante fuerte que se presenta en diciembre. Quien la presenta es la mamá de la pequeña. Ella dice que ha sucedido esto en reiteradas ocasiones. Presenta la denuncia. La Fiscalía de Justicia Capitalina, en específico la Fiscalía de Delitos Sexuales, hace una investigación, hace una serie de estudios, obtiene la orden de aprehensión y la cumplimenta, lo detiene y él actualmente está en la cárcel acusado de este delito. Otro periodista que se perfiló como uno de los cronistas con más acceso a los detalles de la causa fue Gil Barrera, el primero en tuitear que Crespo ya estaba detenido en la capital. El escándalo era tal que la carrera del actor y músico parecía precipitarse al vacío. Sus incursiones en producciones en Netflix como Control Z, La Piloto 2 y El Dragón no tardarían en quedar en un lejano recuerdo e incluso el proyecto Los Caballeros Cantan lo desvinculó a los pocos días y se posicionó en apoyo a las mujeres. Pero el aspecto laboral era el menor de sus problemas. Sobre él pesaba el delito de abuso sexual con muchos agravantes, al ser cometido contra una menor de 14 años, sostenido en el tiempo y por tratarse nada menos que de su propia hija. La última imagen de Crespo fuera de prisión fue en el momento mismo de su detención, cuando se le pudo ver a bordo de una patrulla policial con el rostro parcialmente cubierto por un cubrebocas y la mirada perdida. La siguiente imagen que dio a conocer la Fiscalía fue la clásica foto que le sacan a todos los detenidos antes de ingresar a la celda, de frente junto a un policía. Por bastante tiempo, los tres protagonistas de esta historia, el acusado, su víctima y la ex esposa del primero, se mantuvieron en silencio. Pero tal fue el revuelo mediático y las cosas que se aventuraban en la televisión y las revistas especializadas en el espectáculo que lentamente cada uno salió a contar su versión de los hechos. Valentina explicó que el proceso de poder decir lo que había ocurrido no fue nada fácil y que, aún sabiendo el tiempo transcurrido y seguir trabajándolo en terapia, una parte de ella sentía que había sido su culpa. Esta reacción por parte de las víctimas es habitual y muchas veces lleva años romper con ese ciclo de autocastigo. Aún así, Valentina aseguró que haber hablado de los abusos que sufría le generó un fuerte alivio y que sabe que esos años en que vivió ocultándolo fueron aún peor que las dificultades que haya podido acarrearle romper el manto de silencio. El proceso de contar todo esto en la Fiscalía, agregó, fue muy difícil. Estuve, 12 horas metida en una fiscalía hablando de mi tema por horas. Pero creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Por su parte, Ricardo Crespo también decidió hablar públicamente mientras aguardaba el avance de la investigación en la cárcel. Dijo que cuando fue detenido se quedó sorprendido
paralizado y atónito de las cosas monstruosas que se le estaban imputando. Según sus propias palabras, la artífice de aquel engaño era su ex esposa, quien en 2017 no había mencionado nada de todo esto durante el proceso de divorcio. De esta forma, el actor y cantante deslizaba que la acusación fuera una farsa y que estuviera impulsada por María Angélica. Ante esto, la propia exmodelo decidió también romper el silencio y contar detalles sobre la dinámica familiar y algunos aspectos que, vistos en perspectiva, daban pistas de que algo malo ocurría puertas adentro. Según contó Angélica en el programa Venga la Alegría, su hija había dado algunas señales muy sutiles del infierno que vivió desde los 5 años. Te puedo decir un ejemplo muy rápido. Mi hija se enfermaba mucho de la garganta y del estómago, pero era todo el tiempo chiquita. Pero nunca te imaginas que era por algo así. O sea, yo la llevaba con 1000 doctores, alergias, todo. Hoy entiendo que era una parte emocional. También expresó que en los últimos años, tras su separación de Crespo, Valentina volvía de casa de su padre sintiéndose mal. Aún no podía expresar lo que pasaba, pero en cuanto estuvo en condiciones de hacerlo, todas esas piezas parecieron encajar. Pero mientras la investigación avanzaba en la justicia, en Internet se llevaba adelante otro juicio. Por un lado estaban quienes repudiaban a Crespo por los delitos que se le imputaban, y por otro, aquellos usuarios que arremetían contra la propia Valentina y su madre. A Ricardo Crespo le dictaron una prisión preventiva de 3 meses a la espera del juicio, pero el caso ya era continuamente analizado en los medios y a Valentina esa sobreexposición comenzó a pesarle. En sus redes sociales, la adolescente empezó a expresarse públicamente sobre la situación de violencia de género que sufren miles de mujeres, especialmente en México. En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años o más, el 70.1% contaron haber experimentado al menos un incidente de violencia. Según datos del INEGI, se detectó que, de 2016 a esta parte, ha habido un constante aumento de casos y la mayor parte de ellos ocurren en la Ciudad de México. Frente a esta realidad, Valentina compartió imágenes en apoyo a las víctimas y publicaciones informativas sobre cómo proceder ante situaciones de este tipo. La respuesta, sin embargo, no fue lo que esperaba. Muchos comentaristas en redes sociales comenzaron a plantear dudas sobre lo que la joven había denunciado e incluso comenzaron a intimidarla. La joven contó que recibía constantes mensajes privados en su cuenta de Instagram por parte de personas que hacían comentarios subidos de tono o preguntas que vulneraban su intimidad. También sentía que algunos se tomaban el caso a la ligera, lo trivializaran o incluso se burlaban abiertamente de ella. Cansada de los ataques, la chica publicó un mensaje quejándose de ese permanente acoso. A través de una transmisión en vivo de Instagram, contó que lidiaba con la exposición de su caso como un proceso muy duro y difícil, que lloraba en silencio y a veces se preguntaba si no estaba causando demasiados problemas. También detalló cómo habían comenzado los abusos, como queriendo disipar los rumores que llegaban constantemente respecto a que su denuncia era una farsa. La adolescente contó que el abuso por parte de su padre se inició cuando ella era muy pequeña, mediante juegos que se fueron tornando perversos. Según su relato, Crespo le decía que jugarían juntos al spa, y eso dio paso a las primeras exhibiciones y tocamientos. Los abusos se extendieron durante casi una década, pero aún con todo lo que la muchacha expuso, seguía habiendo voces que la cuestionaban. Harta de todo eso, Valentina publicó una serie de historias en Instagram denunciando algunos de los mensajes que recibía a diario y cuestionando cómo hay gente tan enferma y cruel. En diversas entrevistas, a su madre le preguntaron si no creía conveniente que Valentina cerrara sus redes sociales, pero María Angélica planteó que eso era una decisión de su hija y que le parecía mal que, después de todo lo que había atravesado, tuviera también que privarse de vivir la vida normal de una adolescente. En medio de toda esta situación, muchos internautas y los propios medios pusieron el foco en la reacción de Sergio Mayer, nada menos que ex compañero de Crespo en Garibaldi y devenido en diputado federal. Mayer rápidamente se alineó a favor de la denunciante y afirmó que sus ex compañeros del grupo musical le habían pedido que mostrara su apoyo a Crespo, pero él hizo lo opuesto.
Siempre se mostró cercano a Valentina y su madre, y hasta las asesoró durante el proceso. Mayer reconoció el valor de la denunciante por levantar la voz contra su propio padre, pese a que puede tomarse como un tema tabú en algunos ámbitos. Valeria fue la que ella, con el valor que tuvo de hacer la denuncia, ella quiere también salir y dar este mensaje. No faltó gente que, bajo el anonimato de las redes, planteó que el vínculo entre Valentina, su madre y el político generaba algunas dudas. ¿Habría algún interés más alto por tener a Crespo tras las rejas? Quien abonó en parte este rumor fue la propia hermana del acusado. Pero bueno, pues estamos en mucha desventaja porque pues nosotros no tenemos dinero y por el otro lado tienen mucho poder y mucho dinero y muchos conectes. Ricky está en el reclusorio desde hace una semana y media, pero pues no te puedo decir más ahorita. Pues yo lo único que quiero es que todo salga a la luz para que él tenga tranquilidad allá adentro. La mujer aseguró que muy pronto todo saldría a la luz, dando a entender que la denuncia no tenía sustento. Sin embargo, la investigación sobre los supuestos abusos de Crespo avanzaba y las pruebas eran cada vez más fuertes. Estaba ante las puertas de una dura condena de cárcel. En los primeros días de mayo de 2022, Ricardo Crespo fue finalmente condenado a 19 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija de forma sistemática y sostenida por años. Su prisión preventiva en el reclusorio sur de la Ciudad de México, donde pasaba sus días desde el momento de su detención, ahora cambió de ubicación. En el reclusorio Oriente cumplirá su condena. El abogado de la denunciante contó que, como primera reacción al conocer la sentencia, Valentina se mantuvo en silencio. Lentamente fue sintiendo el alivio de que aquel calvario llegase a su fin. La investigación había demandado 17 meses en los cuales la joven estuvo sometida a una fuerte presión mediática. Finalmente, era el momento de seguir adelante con el apoyo psicológico que le ofreció la Fiscalía desde el momento en que hizo la denuncia y que fue crucial para obtener pruebas suficientes para la sentencia. ¿Y qué fue de Crespo? Sus abogados defensores presentaron una apelación, calificando la condena como excesiva. El acusado tiene varias instancias para oponerse a la decisión del juez, y es en este punto donde nos encuentra actualmente la historia. Cada pedido que haga la defensa para que se revise la pena quedará a criterio de la justicia, y si rechazan las apelaciones, entonces la condena de Crespo quedará firme y deberá cumplirla. En paralelo, en los meses siguientes a la sentencia, comenzó a circular que el hombre estaba bajo amenaza en prisión y que su vida corría peligro inminente. Así lo hizo saber en un video de YouTube el periodista Marco Antonio Silva. Aparentemente, Crespo tuvo que recibir una custodia especial en la cárcel, ya que en las últimas semanas había comenzado a recibir mensajes intimidatorios de otros presos. Les digo que tengo un contactito que trabaja por ahí en la parte de los reclusorios. Pues fíjense que me estaban contando que ahorita Ricardo N. está perfectamente bien protegido por órdenes de arriba del director del reclusorio. Y es que ya ha recibido Ricardo N. dentro del mismo reclusorio ya varias amenazas. Amenazas de poseerlo, de tomarlo a la fuerza, de hacerlo suyo, varios de las personas que están ahí dentro del mismo reclusorio. Han sido mensajes en papel que le han mandado de manera directa, que le han llegado a su celda. Según las fuentes que maneja el periodista, ahora Crespo pasa sus días despierto y alerta, sin poder hacer ejercicio ni bajar la guardia un minuto. Evita salir al patio y compartir tiempo con otros presos, por miedo a que le apliquen la venganza que hace tiempo prometen. Intentando desviar la atención de esa presión permanente, Crespo dedica su tiempo a leer libros, especialmente de autoayuda y religión. A pesar de todas las pruebas en su contra, aún sostiene su inocencia y dice no comprender por qué su ex esposa y su hija lo han acusado en primer lugar. Para la fiscal del caso, no hay duda de que los abusos quedaron debidamente probados y en la causa abundan los detalles que, por respeto a la víctima, no pueden compartirse públicamente. Y más allá de todo esto, sigue en el aire la pregunta que surge en todos y cada uno de estos casos de abuso intrafamiliar.
¿Qué clase de mente es capaz de cometer semejantes actos aberrantes contra una niña? ¿Cómo un padre puede hacer algo así con su propia hija? Y frente a la reacción en redes sociales, ¿están las víctimas seguras cuando comparten sus padecimientos en Internet?